Buenas noches a todos ustedes. En primer lugar, para saludar y agradecer la invitación del taller de estudio Manzanilla. Debo empezar esta exposición señalando lo siguiente. Se me ha encargado el tema la teoría del caso. Y debo, antes de más o menos empezar a lo que debemos nosotros dar a entender, estudiar, ver el significado real de esta institución, como abogados, laboralistas, ustedes deben saber, deben tener siempre presente lo que es la actualidad. Pues, un abogado siempre tiene que estar actualizado con los días. No sé si alguno de ustedes ha leído hoy día en la página digital del Diario del Comercio un artículo de un ex procurador nacional, un abogado muy mediático que se llama El valor de la verdad. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? No lo ha leído. Muy bien. Entonces, es importante esto porque nos mantiene actualizados. Cada lectura jurídica que podamos ver, no solamente en los juicios, en los procesos, sino en enriquecer. ¿Por qué les hago este comentario? Porque ese señor dice lo siguiente: en nuestro país prácticamente se acepta, así lo dice el artículo, lo pueden verificar en internet, se acepta que en un proceso pues, una parte pueda mentir, o sea, prácticamente el derecho a mentir, y lo dice entre comillas. Ustedes creo que la mayoría de todos somos abogados, la mayoría me parece que somos laboralistas, ¿no es cierto? Pero este hecho es cierto, es falso, es una falacia. ¿Ustedes qué pueden pensar? ¿Existe en el Perú el derecho a mentir? ¿Desde el punto de vista del derecho penal? No, no existe. ¿O sí existe? ¿Ah? Muy bien, eso es un error. ¿Qué es lo que existe? Según un autor inglés, Bentham, ¿no? Dice que lo que se acepta por parte del interesado es que se pueda, de repente, en un interrogatorio, quizás al antiguo inquisitivo, pueda confundirse, pueda hasta negar el hecho. Pero eso no es una regla de conducta como para decir que en el Perú existe el derecho a mentir, porque eso no existe. El derecho a mentir no existe. Y ese es el problema, y ese es el grave problema de todo esto, del proceso laboral. Ahora nos trasladamos a nuestro querido proceso laboral. La Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 29497, taxativamente, ¿qué señala sobre la mentira? ¿Está permitido? ¿Es una sanción? ¿Cabe una multa? Por supuesto, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa cabe? Cabe la aplicación de presunciones legales relativas también, cuando se advierte que la parte miente. Y no solamente de la parte demandada, porque muchos piensan, el otro día un colega de la Corte de Energía me decía que entraban los pasantes, y los pasantes que entraban a la sala laboral le decían: yo entro a defender los derechos de los trabajadores. Hay un momentito. El juez no entra a defender los derechos de los trabajadores. El juez tiene que materializar el derecho de los trabajadores. El que tiene que defender el derecho de los trabajadores son los abogados, no los jueces, ni los jueces superiores. Entonces, yo les comento esto del derecho a mentir, porque es un tema sumamente, para mí, grave, caótico, porque el abogado no puede pensar en eso. El abogado no puede enseñar a mentir. Y le digo algo más grave, porque a muchos les gusta a la gente el derecho comparativo, ¿no? El derecho comparado. ¿Ustedes creen que en el derecho anglosajón, en el derecho que vemos por la televisión, de los ingleses, de los americanos, ¿ustedes creen que se puede permitir el derecho a mentir? ¿O es un delito más de perjurio? ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Muy bien. En esta introducción quería hacerles para dos cosas, como les había mencionado. En que el abogado tiene que estar actualizado, tiene que leer todos los días, tiene que estar al tanto de la ley, al tanto de los acontecimientos sociales, mediáticos. Alguna vez fui a Piura, a Sullana, a Escoder, y me hablaban de unos precedentes que habían salido el mismo mes. Yo no había tenido la suerte de revisar
revisarlos, pero eran sentencias contradictorias acerca, por ejemplo, de los policías municipales. Una sala suprema decía que eran empleados y otra sala suprema decía que eran servidores 728, ¿no es cierto? Entonces, esto le digo porque hay que revisar todos los días el tema. Ahora es fácil, barato y hasta sin costo entrar al tema de revisar. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Suprema también es muy fácil revisarla, bajarla de internet, aplicar el PDF, el buscador, poner nuestra palabra clave y ya tenemos una sentencia actualizada de la Corte Suprema y podemos ir a interponer una demanda, a llevar a cabo nuestro caso, a ganar nuestro caso. Muy bien, ¿qué es la teoría del caso? La teoría del caso no es sino, algunos le llaman que es una especie de armar un rompecabezas. Armar un rompecabezas estructural para llevar a juicio y tratar de elaborar toda una estrategia, con pruebas, llámese documentales, con testigos, con testimonios, con pericias, etc. Es pensar en todo ello, es pensar en ir a una audiencia y ver las virtudes, la fortaleza, las debilidades que se puede tener un abogado en un caso y estar preparado a ello. Si me hacen esta pregunta, ¿qué debo responder? Pero yo quiero que quede claro bien todo esto, en que todo esto tiene que estar dentro de lo correcto, de la ética, de la moral. Y hoy en día es muy difícil, es muy complicado que en un juicio laboral ordinario alguien vaya a mentir. Alguien vaya a faltar a la verdad. El que habla, he tenido la suerte de estar desde el inicio de la nueva ley procesal del trabajo en la libertad de 2010, he sido juez capacitador también de la nueva ley procesal del trabajo en casi todo el Perú, y la cantidad de procesos y audiencias que hemos tenido y la experiencia que se ha dado en ella es sumamente importante. ¿Por qué? Porque diciéndole no al abogado, otros abogados a veces tienen conductas contrarias a las buenas costumbres, al derecho. Hemos multado a muchos abogados, pero a las partes, cuando a las partes se le dice jura usted por su lealtad, porque está prohibido hacer jurar por una religión, jura usted por su nombre, por su lealtad, decir a la verdad, sí, señor, usted está siendo grabado en video, hay una película que va a grabar lo que usted va a hablar, y si usted falta la verdad, usted puede ser incluso denunciado penalmente. Eso se le dice. Y en ese momento, todas las personas, demandantes, demandados, testigos, todas automáticamente comienzan a decir la verdad. Y ha pasado en muchos procesos que los testigos preparados, entre comillas, porque yo pienso que un testigo preparado no es un testigo que se le dice andamiente, un testigo preparado es el que va a ir a decir la verdad, y lo que le puede decir el abogado es, tú contestas, no contestas, hablas más, hablas menos, pero nunca un abogado le puede decir, puedes faltar a la verdad, y puedes mentir, porque esa no es una conducta dentro de un proceso laboral judicial. Y como les digo, quise poner el ejemplo del derecho penal, que para mí deja mucho que desear. Es más, yo creo que no podría ser juez penal porque las formalidades derrumban los procesos. Yo en Perú veo en un video a una persona saltando con pistola en una farmacia, poniendo la pistola en la cabeza. En la televisión, ¿qué pasó con ese caso? Liberado, comparecencia. ¿Por qué? Porque el fiscal no acreditó jurídicamente el video. Todo el Perú vio el asalto, la pistola. Bueno, esas son las cosas del proceso penal, en las cuales se superpone las formas sobre las formas. Nuestro nuevo proceso laboral tiene principios elementales, básicos, en los cuales todos giran en torno a este nuevo modelo, que se va a la sencillez, a la veracidad, a la tecnología, a la oralidad. Todos esos principios se entremezclan en un conjunto en el cual el beneficiado tiene que ser el proceso. Porque un abogado no puede ir a enredar un proceso. Los jueces ahora, en cualquier estado del proceso, podemos preguntar a las partes. Y no vamos a preguntar y esperar respuestas
distractorias, evasivas. No, silencio, la pregunta es esta, directa y sin dolor, sin anestesia. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Para qué? Para corroborar los medios de prueba que han sido presentados. Eso sucede en primera instancia y eso sucede en segunda instancia. Si alguno de ustedes quiere ejercer el derecho como abogado, como procesalista, tiene que ir a ver los juicios, tiene que ir a aprender de los jueces, de los buenos abogados. Yo creo que es abogado litigante, me parece haberlo visto en algunas audiencias. Entonces, tienen que ir a ver, a constatar, es como el chofer o el que aprende computadora. Aprende una computadora, si no tiene práctica, no va a aprender nunca, ¿no es cierto? El chofer, si no maneja, nunca va a saber manejar el carro. Entonces, si el abogado no va a una audiencia y no conoce los pasos que debe seguir, los principios de oralidad, los principios del common law en cuanto a la litigación oral, que si bien es cierto no está legislado, pero los principios tienen que respetarse. Los principios tienen que respetarse. Por ejemplo, si un abogado comienza, sea en una sede de audiencia de juzgamiento de primera instancia, o en segunda instancia no se permite interrogatorios, pero en la primera instancia, si el abogado comienza a realizar preguntas abiertas, como con la 0380 terna, porque ustedes deben saber que antes de la ley 29497 existía la ley 2666, que estuvo en vigencia desde el año 96, hasta el año 2010, en distintos distritos judiciales. Y el Código Procesal Civil también estuvo vigente incluso hasta ahora, en el cual era una pantomima el proceso. ¿Cómo eran los interrogatorios? Los interrogatorios eran un papel en el cual se llevaban las preguntas, partes y testigos decían solo sí, 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 no, 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 no. ¿Quién introducía los hechos del proceso? El que era interrogatorio con el abogado. Recuerdo alguna vez que se le preguntó su nombre a un abogado y el abogado dijo sí. ¿Su dirección? Sí. Oiga, señor, me estamos preguntando su nombre. No, es que mi abogado me ha dicho que a todas las preguntas responda así. ¿Eso sirve en un proceso judicial? Eso no sirve. ¿Cómo es un proceso laboral ahora? Un proceso laboral ahora es, la parte pregunta, el juez pregunta, porque al primero que te interesa conocer el hecho principal para declarar fundada o infundada una demanda, porque ustedes deben saber que el proceso se basa en hechos probados, indicios probados y la carga probatoria. Entonces, si el hecho principal está probado y que uno para reforzar o de repente de el proceso, de la prueba, y uno refuerza preguntando, entonces ahí se va a aflorar y ahí se va a constatar y se va a corroborar en una declaración libre, espontánea, coherente, si esa pretensión merece ser amparada o esa pretensión merece ser revocada. Entonces, el proceso laboral tiene una situación distinta al penal. Ustedes investigan un poco, van a ver teoría del caso, van a encontrar mayormente de la OEA, van a encontrar de instituciones públicas de la materia penal. ¿Por qué? Porque nosotros en laboral hemos hecho una mixtura, es una como venía diciendo en algunas exposiciones, nuestro proceso laboral es mixto. Demanda y contestación escrita. Audiencias totalmente orales. Sentencia escrita, apelación escrita. Entonces tenemos una mixtura. Pero esa oralidad no significa abuso de derechos, esa oralidad significa celeridad, significa inmediación. ¿Saben lo que es inmediación, no es cierto? Es el contacto directo de la fuente de prueba con el juez. Entonces el testigo, la parte, lo tenemos al frente y le preguntamos. Y esa inmediación y ese conjunto de principios que se activan en un proceso laboral es desde el inicio, desde la audiencia de conciliación, desde la audiencia de juzgamiento y en las salas cuando los procesos llegan en apelación, cuando todavía inclusive algunos abogados logran revocar las sentencias que les son desfavorables, tanto de demandante como de demandado, ¿no? Muy bien, yo he traído unos... Se lo voy a pasar y después imagino que por favor, porque lo tengo en el celular y en mi casa había problemas de conexión, ¿ya?
Yo de ahí se lo voy a pasar y les voy a enviar a ustedes los PowerPoint de esta exposición. Muy bien. Como les dije, para mí no era la teoría del caso de un proceso laboral, no es un rompecabezas, para mí es una partida de ajedrez. Ustedes saben jugar ajedrez, ¿no es cierto? Muchos de ustedes conocen el ajedrez, han visto el ajedrez. Cuando uno hace la jugada tiene que estar pensando qué va a hacer el otro, ¿no es cierto? Bueno, aquí es igual. Aquí es igual. Si yo tengo este medio de prueba, si yo tengo este argumento, si yo tengo este testigo, tengo que pensar la otra parte, ¿qué es lo que va a preguntar? ¿Qué medio de prueba va a presentar? ¿Cuál es el argumento con el cual me puedo refutar? Y muchas veces, en muchos casos, porque la ley, ustedes saben que en una relación laboral, el demandante no tiene la prueba la tiene el empleador. Si esa es mi fábrica en 4 muros y ustedes son mis trabajadores, yo los tengo encerrados, todo lo que suceda acá lo voy a manejar yo principalmente, ¿no es cierto? Entonces, todo. Por eso es que la ley invierte la carga de la prueba y establece que sea el empleador el que pruebe todo el cumplimiento de las obligaciones laborales. Hoy por hoy se ha mejorado inclusive la protección a los trabajadores con respecto a lo que es accidentes de trabajo y enfermedad profesional, porque se otorga el pago de estos derechos, inclusive cuando se da la relación laboral y no necesariamente hay una actividad directa del empleador, pero basta con que sea un trabajador y esté en el centro de trabajo para que se vea protegido en el caso que le suceda algún accidente o una enfermedad profesional. Esto es un nuevo mundo que se ha abierto en materia laboral y que no hemos hecho otra cosa que regular lo que ya estaba determinado por decretos supremos de salud y por las leyes también referidas a la seguridad y salud en el trabajo. Que hemos dado, hemos expedido mediante sentencias, hemos reforzado y bueno, y se ha determinado pues, una responsabilidad objetiva de los empleadores con respecto a la salud de los trabajadores. Muy bien, entonces como les decía, la teoría del caso. La preparación de la teoría del caso. Esta teoría debe desarrollarse previamente y servirá como un plan a partir del cual se construirá el caso. Mientras se prepare el juicio se enfrentará a gran cantidad de decisiones, como la de conciliar o la de ir a un juicio. Muchas veces, ustedes han escuchado hablar de más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no es cierto? Y ese es todo un tema. Hay mucha gente que le gusta la legislación chilena, la ley chilena, todo lo chileno, incluso se hacen pasantías a Chile. Pero si ustedes revisan la constitución chilena, la ley laboral chilena, van a lograr ustedes, como un trabajo de investigación, inclusive lo pueden hacer, van a lograr ustedes determinar que los derechos laborales en Chile no son derechos irrenunciables. ¿Qué quiere decir eso? Que los derechos laborales en Chile son irrenunciables solamente mientras dura la relación laboral. Lo que quiere decir que terminada la relación laboral, si yo te debo 100, te puedo dar 10 o 20 y no hay ningún problema. Y no esa prueba. Y ya no tiene esa protección constitucional. Y eso se ve. Por eso es que en los juzgados no hay mucha carga procesal. Lo que es distinto aquí en el Perú, donde tenemos miles de procesos, la carga procesal es abrumadora. Porque tratamos de que los derechos mínimos que se establecen por la Constitución y por la ley sean respetados y sean materializados en un proceso. Pero en otros países no. Ahora nos vamos al extremo donde el proceso laboral funcionaba en el año 2004, 2005, 2006, que es Venezuela. Si ustedes entran al internet o hacen algún estudio de investigación, el mejor proceso sudamericano laboral que había era el de Venezuela, estudiado por doctrinarios españoles, alemanes, italianos,
y donde ellos tienen un principio constitucional fundamental del proceso, que no lo tenemos nosotros. Lo tenemos como un principio del proceso civil, pero no lo tenemos como un principio constitucional. ¿Cuál es el principio constitucional? Es el fondo sobre la forma. El juez debe preferir el fondo sobre la forma. Esto lo tenemos a nivel del Código Procesal Civil, ¿no es cierto? El juez debe preferir el fondo sobre la forma, cuando no se dé la vulneración de derechos sustanciales, derechos fundamentales. El juez debe preferir ir al fondo, no la nulidad por nulidad. Ustedes no creo que hayan escuchado hablar nunca del Código de Procedimientos Civiles de 1912, pero en el Código de Procedimientos Civiles de 1912 existía en el civil, porque se regulaba antes el civil laboral, antes de la 0380, un principio que se llamaba la prueba privilegiada. Es decir, después de 5, 10, 15 años de litigio, yo sacaba una prueba, después del alegato, una prueba documental y la presentaba. Y declaraba la nulidad de todo lo actuado. Declaraba la nulidad de todo lo actuado y 10, 15 años de proceso judicial. Pero bueno, esta es una historia larguísima como para contarles qué es la actividad probatoria. Pero el tema es así. La teoría del caso también nosotros debemos preparar una buena teoría del caso, porque no se pueden tomar las decisiones de manera poco inteligente, a menos que se tengan claras las fortalezas y debilidades del caso. Es decir, por ejemplo, yo he trabajado horas extras, pero no hay prueba de horas extras. Y la parte demandada sabe que no hay prueba de horas extras. Ninguna prueba de horas extras, pero es la palabra del demandante y demandado. Y antes de ir a juicio, el demandado negocia, quiere reconocerle por decir el 100%, 50%, 50%, y no van a juicio. Y aceptan y nunca fue a juicio. Ustedes me dirán, sí pues, pero ¿y los derechos de renunciar dónde quedan? A ver, en el Perú, demandar a un empleador es obligatorio. ¿Es obligatorio demandar a un empleador? Si uno se siente que ha sido despedido, ¿es obligatorio que yo demande dentro de los 30 días algo de reposición e indemnización? O de repente considero que ahí nada más. Es así, ¿no es cierto? Entonces, los procesos no son obligatorios. A veces hay que pensar bastante. Otra cosa también porque nosotros en la Libertad tuvimos, al inicio de la nueva ley procesal del trabajo, el 40% de producción en conciliaciones. El 40% de producción en conciliaciones. O sea, la carga, esa es una estadística mundial. Aunque ustedes de repente se sonrían, pero es una estadística mundial que solamente se ha visto creo que en Austria, me parece, en algunos otros países, pero el 40% de conciliaciones, la producción de conciliaciones. Porque se conciliaban, reitero de remuneración, se conciliaban daños y perjuicios y teníamos una voluntad del juzgador de aprobar conciliaciones, por ejemplo, válidas. Nunca hubo ninguna demanda de nulidad de conciliación, 40%. Porque a veces el dinero es útil en este momento, ¿cierto? A veces el dinero es útil en este momento, pero dentro de un año ya no. Dentro de un año, de repente, para el abogado que maneja 100, 200 procesos, es una pellizcada, él puede esperar, porque tiene 100, 200 procesos, pero el trabajador a veces no. Y a veces al trabajador le conviene conciliar, pero ojo, conciliar derechos que sí son materia de conciliación. Requiere remuneración, indemnización por daños y perjuicios, etc. Pero que la ley establece y tasa, eso no puede ser rebajado, porque estaríamos cometiendo una infracción legal y estaríamos atentando contra la Constitución. En la teoría del caso es importante que los abogados, cuando hacen sus exposiciones, centren el hecho, tanto en primera instancia como en segunda instancia, centren el hecho de manera directa, clara, concreta, el antes, el del momento, el pos. Centren el hecho y a partir de ese hecho que exponen en sus argumentos, llámese alegato de apertura o alegato de cierre, presenten los medios de prueba.
cantidad de procesos por experiencia, de los abogados de las empresas, van y exponen sus alegatos. Y cuando se les pide el medio de prueba, la mayoría dice, no lo tengo, se me perdió. Sí, pues sí lo tenía, pero no lo he traído, se quedó en la empresa. O sea, yo creo que no se trata de una displicencia empresarial, o es una política de asesoría, qué sé yo, o prefieren en algunos casos, por ejemplo, hay algunos empleadores que prefieren no exhibir documentos a pagar lo que el juez vaya a dar. ¿Por qué? Porque exhibiendo esos documentos, quizás los derechos que se presuman van a ser siempre menores a los que les correspondan. Una compañía de banco, una compañía de teléfonos, por ejemplo, no exponen sus impuestos a la renta. ¿Por qué? Porque el juez de repente le va a resumir 1.000, 5.000, 10.000. ¿Qué hacen los abogados hábiles? ¿Qué hacen los abogados inteligentes? Buscan trabajadores coetáneos, mismos cargos, mismos rangos, presentan. Miren, él es igual que yo, ya le está pagando 20.000 unidades. ¿Qué les queda a los jueces? Tienen el mismo cargo, el mismo rango. Entonces, esa presunción que teníamos de repente de un sueldo mínimo, de 1.000 soles, 5.000, ya no. ¿Por qué? Porque ya hay un señor, un análogo, un homólogo, que se le puede extender o comparar el derecho país. Entonces, a veces la estrategia de los empleadores es así: no lo tengo, no lo presentan, no lo quieren. Como saben que existe inversión de la carga de la prueba por el artículo 29 de la ley 29497, prefieren esa presunción, ¿no? Pero eso está mal. Lo importante en la teoría del caso, como lo vengo diciendo, es que el abogado, tanto demandante como demandado, tenga que ordenar sus medios de prueba, organizar los medios de prueba, simplificar sus medios de prueba para demostrar, como he dicho, los hechos, porque en base a esos hechos probados debe darse fundada la demanda o infundada. Eso es lo importante. Muchas veces hay procesos en los cuales se presentan 200, 300 documentos para acreditar un solo hecho. Y si ustedes van a los juzgados laborales van a encontrar expedientes de este tamaño, de acá hasta acá, o de acá hasta acá. Como decía un juez superior, por la nueva ley de trabajo, en vez de tener menos papel, tenemos más papel. Bueno, le respondíamos y le decíamos a este juez, sí pues, pero es que ahora las pruebas se ofrecen con la demanda y se ofrecen con la contestación. Es decir, el expediente se llenó con la demanda y con la contestación. Sin embargo, no se ha legislado, no se ha regulado cuántos documentos deben ser presentados para acreditar un hecho. Algunas veces lo pregunté directamente a un estudioso que se llama Jordi Nieva Fenol, un español, que dicta cursos sobre derecho probatorio, y me dijo, bueno, pero ¿cuál es el problema de presentar los documentos? Y después me dijo, tienes muchos años después, ¿no? Sí. Parece que teóricamente a veces las cosas no se conocen. Lo que estamos en el diálogo, lo que estamos en el día a día, lo que estamos en los despachos judiciales es otra cosa. Es cierto que se presentan 300, 400, 500 folios para acreditar un solo hecho. Deben presentarse sus documentos. Digan ustedes, alguna vez, los que han visto una sentencia, hay una sentencia con que esos 500 folios se describan para acreditar el hecho, o solo basta 1, 2, 3, 4 o 5. Pónganse que son 10 años, 15 años para acreditar los hechos, o pónganse para acreditar una subordinación de 300, 400 folios. ¿Cuántos necesitaremos? 2, 3, 4, 5 máximo. ¿Y qué hacemos con esos 495 folios? ¿Ayuda al órgano jurisdiccional? ¿Es una buena teoría del caso presentar tanto documento para acreditar un hecho? ¿O basta con presentar 5 o 10 y esperar que la contestación de la demanda de repente el demandado contesta algo, nos contradice y nosotros podemos presentar menos de prueba? La teoría del caso tiene que estar enfocada a hacer que el juez entienda de manera clara, fácil, y sea previsivo para él. No para ir a pelearse con el juez, no
no para ir a faltar al respeto, o no para decir no sé, ¿no? Y eso se da, eso lo vemos todos los días. Eso lo vemos todos los días en los procesos judiciales, en teorías del caso que no están debidamente elaboradas, que el abogado no ha tomado bien su caso. Y para ello pues, voy a dar un ejemplo muy importante, en el sentido siguiente. Se confunde teoría y caso con pretensión, pero la teoría del caso competitivo es poco, ¿cierto? Muy bien. Es lamentable ver casos en los cuales, por ejemplo, se demanda reposición por despido fraudulento. ¿Saben lo que es ustedes la reposición por despido fraudulento? Es cuando, por ejemplo, uno de los supuestos se inventa la causal para hacerle daño al trabajador y despedirlo. ¿No es cierto? Muy bien. Pero resulta que el abogado del demandante es un abogado no muy estudioso y ha planteado su demanda e inclusive de una universidad, entre comillas, importantísima, que produce ministros, etc. Entonces, ¿y qué pone en su petitorio? Que lo repongan porque su cese no ha sido razonable, ha sido desproporcionado. Una incongruencia total. La persiste en la audiencia de conciliación, la persiste en la audiencia de fundamento. Cuando llega a la primera instancia dice: señor, usted está reconociendo el hecho, usted está reconociendo que la causa por la cual han despedido existe y que más bien la sanción es desproporcionada. ¿Dónde está el despido fraudulento? Infundada. Va a la sala, revisamos otro enredo ahí, porque a veces los abogados no exponen bien. Lamentablemente nos saltan de manos y pies. Nos saltan de manos y pies. ¿Por qué? Porque si hubiera revisado este abogado su código procesal civil, la parte de la acumulación de pretensiones, no hubiera existido ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. En cambio, si uno va y copia una demanda y no estudia, no revisa sus normas, no revisa sus elementos básicos. ¿Qué dice el Código Procesal Civil sobre la acumulación de pretensiones? Les hago una pregunta para ustedes. El abogado podía haber demandado lo siguiente: primera pretensión, despido fraudulento; segunda pretensión, reposición por despido incausado; tercera pretensión, indemnización por despido arbitrario. ¿Se puede demandar? El doctor dice que no. ¿Quién más quiere opinar? ¿Se puede demandar ese tipo de pretensiones? Yo les acabo de hablar. Si habían revisado su código procesal civil en ese momento, se van a dar cuenta de si sí o si no. Todos ustedes han llevado derecho procesal civil, ¿no es cierto? ¿Qué más? Principal asesoría, ¿qué más? Subordinada. Muy bien. Entonces, ¿esta sería accesoria o subordinada? Depende, si está pidiendo, por ejemplo, reposición, pero reposición puede pedirlo como subordinada, no sé, inversión por no sé, pero si pide la otra tiene que ser alternativa, ¿no? Una solución alternativa, que es la reposición por despido. Pero ya hablo de alternativas. ¿Alternativas y subordinadas es lo mismo o no? No. Ojalá que en toda su vida se acuerden de esta exposición y les sirva para su profesión. ¿Por qué? Muchos abogados no saben esto. Es básico, elemental, fundamental. A ver, pretensión accesoria. Estamos hablando de procesal civil y estamos elaborando. Bueno,
pretensión principal y accesorios. Demanda un capital, accesorios sin interés. No hay problema. ¿Qué es una pretensión alternativa? ¿Cómo lo define el Código Procesal Civil? Yo demando las tres que les dije. ¿Son alternativas o son subordinadas? ¿Cómo debo demandarlas? Los doctores que dijeron que no se puede, no hay problema, pueden intentar decir que sí se puede ahora. El Código Procesal Civil define la alternativa cuando es el demandado, el emplazado, el que escoge cuál quiere litigar. Y acá viene la respuesta del millón. Sí se pueden demandar todas las pretensiones que les acabo de decir, de manera subordinada. Y por culpa de esta deficiencia educativa, tenemos procesos laborales que se pierden todos los días. ¿Por qué? Porque no son pretensiones de despidos fraudulentos, son pretensiones de despidos incausados. Y si les damos incausados, pero si no lo demandan, es infundada la demanda. Es infundada. Pueden demandar todo, eso no hay ningún problema. Hay unas tesis que se están haciendo en Trujillo, justamente yo soy asesor de algunos de ellos, sobre la adecuación, sobre el principio de adecuación. Y hay alguna jurisprudencia en la cual, conversando con algunos jueces supremos, dicen, bueno, nosotros sí podemos permitir la adecuación, o sea que el juez pueda decirle a la parte, oye, tú estás encaminando mal tu demanda, adecúala a esta. Pero eso no es vinculante, no es obligatorio, no está en la norma, no está establecido. Lamentablemente, como le digo, todos los días se pierden los procesos laborales por desconocimiento normativo del Código Procesal. Se demanda despido nulidad de despido por afiliación sindical. Y no es nulidad de despido por afiliación sindical, es reposición por despido incausado, porque él era locador y lo cambian ya como locador en un 728 lo cambian y lo despiden. Y el sindicato nunca existió y en el proceso no está acreditado. ¿Qué podemos hacer ahí? En cambio, si demanda nulidad de despido por afiliación sindical, subordinadamente reposición por despido incausado, subordinadamente indemnización por despido arbitrario, válida su protección. Se va a poder dar la protección a los trabajadores, pero los juicios son instancia de parte. Los jueces, ustedes muchas veces han escuchado hablar, los que litigan, hemos tratado de salvar el proceso, pero a veces ya no se puede. E inclusive, muchas veces, en las audiencias de conciliación le decimos a los abogados, usted está demandando remuneraciones caídas. Usted debe saber que la Corte Suprema ha dicho que remuneraciones caídas y el Tribunal Constitucional ha dicho que no va, porque en el Perú, si tú no trabajas, no tienes derecho a percibir un sol. Y esto de la analogía del pleno jurisdiccional del 2008, que se dijo que las remuneraciones devengadas y los derechos y perjuicios es lo mismo y se pudiera cualquier día, está superado. En el 2011 la Suprema ha dicho nada. No va a remuneraciones caídas. O sea, si usted lo repone por amparo, no puede ir a un proceso laboral ordinario de demandar remuneraciones caídas, porque está ese principio que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ha dicho no va. ¿Qué debe demandar? Daños y perjuicios. Entonces, muchas veces en los procesos, en las audiencias de conciliación, le decimos a los abogados, doctor, pero ya, o sea, prácticamente, pues estamos haciendo la demanda ya prácticamente a los abogados, ¿no? Reformule su demanda, ¿qué le parece? ¿Qué opina el abogado del demandado? Muchas veces hay abogados de las empresas y de los demandados que son tipos correctos, ¿no? Dicen, sí, no tengo ningún problema, que reformule. Allá, reformule el demanda. Entonces es un proceso que no se va a caer, es un proceso que no va a llegar a nada, es un proceso que va a tener una sentencia fundada, o infundada, pero una sentencia, mejor dicho, de fondo. Muy bien. Entonces, ya se aprendieron que sí se puede demandar las pretensiones no alternativas. Es más, algunas demandas las han puesto así.
demando reposición por fraudulento, demando reposición por endorsado y indemnización. Y no han mencionado técnicamente qué tipo de prevenciones son. Y como los jueces conocen el derecho, porque el principio del Código Procesal Civil es que los jueces conocemos el derecho y las partes conocen los hechos, pero hemos enmendado la plana y hemos tratado de ayudar, ¿no? Es decir, que en realidad se trata de subordinar. Pero cuando no dice ni siquiera eso, cuando ni siquiera menciona ningún tipo de técnica procesal, ya no se puede. Y todavía peor aún, todavía se va y se insiste. Entonces lo digo que nos queda a veces agachando la cabeza, porque ya no hay peor enemigo del abogado y el demandante que su propio abogado. ¿Por qué? ¿Sí? Por eso volvemos al principio. La capacitación, al estudio. Porque eso tampoco lo digo, nadie la está sabiendo. O sea, revisen la doctrina procesal. O sea, de repente, el Google que todo lo sabe, que todo lo ve, le hacen la pregunta y de repente también lo responde, ¿no? Porque ahora todo está, todas las sentencias, todo está informatizado, unificado. Muy bien. Entonces, la teoría del caso, lo que en el fondo tiene que lograr es que en un tiempo, por ejemplo, en Nueva York, el juez conozca el proceso, el juez se convenza del proceso. Algunos utilizan el término persuasión, yo no lo comparto, porque eso es un término de anglosajón, que se habla del jurado, el jurado hay que persuadirlo. Claro, el jurado hay que persuadirlo porque el jurado no es doctor, el jurado no conoce derechos, el jurado es emocional, emotivo, ¿no? En base a todo, menos a razonamiento jurídico o a valoración de medios de prueba. Tienen otro tipo de sistema. Entonces hablan de persuasión. Pero ¿ustedes creen que a un juez se le pueda persuadir emocionalmente? Yo recuerdo un caso hace muchos años que un trabajador de una entidad bancaria demanda que lo habían cesado. Y el trabajador, siendo un varón, caballero, en un momento se pone a llorar. Me dice, me han tratado mal, me han encerrado, todo ello. Y el asesor de la institución financiera lo miraba pues como si estuviera mirando a un marciano, ¿no? Entonces, bueno, como que impacta que una persona llore, y sobre todo un varón. Me han botado, me han encerrado, me han hecho firmar mi renuncia y me han botado a la calle. Una gran cadena internacional. Así, ¿no? Entonces el gerente lo miraba y decía, cuando ¿qué tiene que decir usted, señor? A mí me extraña todo lo que está diciendo y todo lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque es mentira. El señor hemos pagado 16 sueldos de indemnización, 4 más de ayuda, 20 sueldos. Y hay una cosa más. El señor, ese dinero que le hemos dado, lo ha depositado a plazo fijo por un año en nuestra propia institución. O sea, están votando, están pateando y con encima que me dan el dinero y luego deposito en la propia institución. Digo, ¿es cierto eso? Sí, me es cierto. Infundada, además, no creo. Pero, y hace poco nada más, hará un mes, ahí en la sala, estábamos, este tema de la emotividad, de la percepción, no funciona mucho, no funciona. Salvo cuando se trata de agresiones, cuando se trata de cosas injustas, ¿no? Por ejemplo, antes que le cuente este caso, otro caso de una trabajadora que embarazada la habían despedido, embarazada la habían maltratado, embarazada la habían hecho hacer funciones, cosas indignantes. Bueno, ahí a cualquiera pues me extraña, ¿no? Entonces se crea un sentimiento pues fuera de lo que, porque somos los veces somos seres humanos, ¿no es cierto? Tenemos que juzgar, no solamente ver la cuestión objetiva, sino que ya hay un ensañamiento ya. Y bueno, y cuando se demanda daños y perjuicios,
y se acredita ese daño moral, obviamente tiene que ordenarse también un resarcimiento. Este caso que les comentaba hace una semana, 2 semanas nomás, era una conciliación un señor había sufrido un accidente y él había demandado reubicación y en el juzgado habían conciliado, pero la abogada de la demanda había sacado un papel que no formaba parte de la conciliación y prácticamente decía que era lo que iba a hacer, y la abogada de la demanda decía que ese papel no formaba parte de la conciliación, pero existió en el momento de la audiencia y lo estaba maltratando porque había sufrido una fractura al trabajador. Y el abogado, un poco para impresionar, porque yo sé que estudiaba en Estados Unidos, he hecho técnicas de litigación oral, estudiaba en Harvard, en Oxford y todo eso, y es uno de los padres de la nueva ley por de trabajo, es mi amigo también, se puso a llorar y nos dice: la doctora, yo estoy faltando la verdad. Y nos miramos pues los 3 miembros del colegiado. Una cuestión técnica me parece su teoría del caso, para impresionar. Y lo que ocurre a continuación es que la abogada de la demandada, también abogada de una empresa minera, una entidad importante, imagino que también habrá estudiado en Estados Unidos y todo eso, utilizó la misma técnica y también se puso a llorar. Así que tuvimos 2 llorones en una vez. Pero había un objetivo de que obviamente se había conciliado y la abogada reconocía de que ese papel existió en la audiencia de conciliación, pero que no formó parte del acuerdo. Obviamente ese papel regulaba la conducta. Y así es como resolvimos. Hace poco resolvimos y bueno, y establecimos de que el trabajador no podía cargar más de 3 kilos, 4 kilos y había sido afectado físicamente. Muy bien, como yo he mencionado, me gustaría conversar con ustedes. Una pregunta, una explicación, no sé si ese es el método de discusión aquí, pero creo que si no hablamos, no está lo bueno del asunto, ¿no? De repente el doctor también quiere participar. Doctor, dígame. Sin embargo, este contrato no especificaba la causa objetiva de contratación. Por tanto, esa era la causal de desnaturalización de contrato, por la cual demandaba. En primera instancia, la parte demandada no se acostó a la conciliación, se fueron hasta el término del juicio, y en la sentencia de primera instancia, la jueza le dio la razón al demandante, indicando que sí, efectivamente existía un contrato a plazo indeterminado